domingo serán canonizados 7 beatos de distintos países, entre ellos los 2 primeros santos venezolanos. Conoceremos los datos más destacados sobre la vida y el legado de los 7 nuevos santos. Tras la aprobación de la eutanasia en Uruguay, un obispo analiza los factores sociales y políticos que llevaron a aceptar el llamado derecho a morir. En México, las tormentas dejan al menos 70 muertos, decenas de desaparecidos y graves daños en varias regiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para tratar temas de cooperación militar en plena guerra con Rusia. Hola amigos, hola y terminamos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto hacerlo como siempre contigo y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de San Ignacio de Antioquía iniciamos las noticias desde el Vaticano a pocos días de la canonización de 7 nuevos santos para la Iglesia. El domingo 19 de octubre en la Plaza de San Pedro el Papa León presidirá el rito. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. Este es uno de los eventos más solemnes del año jubilar 2025. Ignacio Maloyan, Peter Torrot, Vincenza María Poloni, María Carmen Rendiles Martínez, María Troncati, José Gregorio Hernández Cisneros y Bartolo Longo fueron elevados a la santidad. El requisito principal era que el grupo fuera internacional, asegurando que los nuevos santos representaran la santidad de la Iglesia Universal proviniendo de diversas regiones del mundo. Entre los 7 beatos, 3 provienen de Italia, 2 de Venezuela, profundamente venerados en toda América Latina, y 2 de Oceanía y Asia Occidental respectivamente. Peter Torrot, un santo de Papúa Nueva Guinea, es el primero de la historia en proceder de la nación insular del Pacífico, mientras que Ignacio Maloyan fue un obispo armenio y mártir que pereció durante el genocidio otomano. Por supuesto, el número y la selección de los nuevos santos no solo depende del trabajo de la congregación, sino sobre todo de la providencia divina, ya que se trata de figuras que han madurado precisamente para este momento. Sono maturate per quel tempo. El privilegio de elevar a los beatos al honor de los altares pertenece exclusivamente al Papa, por lo que estas canonizaciones suelen tener lugar en el corazón de la Iglesia, el Vaticano. No obstante, estas ceremonias solemnes pueden celebrarse durante los viajes apostólicos que el Santo Padre realiza a diferentes partes del mundo, aunque siempre debe ser él quien presida la celebración. Il Papa si occupa di questo fatto della canonizzazione. El Papa gestiona las canonizaciones en estrecha relación con su infalibilidad doctrinal. La fórmula utilizada muestra que realiza este acto en virtud de la autoridad apostólica, basándose en la autoridad de los santos Pedro y Pablo. Pietro e Paolo, in virtù dell'autorità apostolica. Sin embargo, no ha sido siempre así a lo largo de la historia. En los primeros siglos de la Iglesia eran los propios fieles quienes reconocían la santidad y ofrecían oraciones a aquellos que creían santos. Durante la Edad Media, esta función pasó gradualmente a los obispos. No fue hasta alrededor del siglo XIII cuando el Papa asumió la autoridad exclusiva de reconocer oficialmente la santidad. El número de canonizaciones ha aumentado significativamente desde el pontificado de Juan Pablo II, que canonizó a un total de 482 santos. Benedicto XVI canonizó a 45 beatos y el Papa Francisco a casi 950. La canonización de 7 nuevos santos constituye un momento notable en el año jubilar, que tiene lugar en un momento de incertidumbre generalizada y tensión mundial. Noi viviamo un anno giubilare che... Estamos viviendo un año jubilar marcado por el tema de la esperanza. Este mensaje es crucial. Las vidas de los nuevos santos, tanto mártires como confesores, que han volcado toda su energía en diferentes partes del mundo, sirven como semillas de esperanza. Ecco, questa vita appunto è un seme di speranza. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Y Venezuela tendrá sus primeros santos canonizados desde este 19 de octubre. El doctor José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta más. La noticia llena de júbilo a todos los venezolanos que reconocen en estos dos beatos, un laico y una religiosa, un testimonio de vida cristiana a imitar para mejorar la situación del país.
Yo creo que el venezolano tiene un cariño muy especial por el doctor José Gregorio Hernández y creo que el deseo de todos es que lo nombren santo. Un inmenso número de sus compatriotas pone su esperanza en el médico de los pobres, ese hombre generoso que aún hoy puede hacer mucho bien a quien más lo necesita. Mucho, 100% para la reconciliación, considero yo, porque dentro de lo que estamos viviendo, que es un torbellino, es un batallar todos los días, estás dando brazadas en medio de un remolino, es precisamente la tabla de salvación, y más que la tabla de salvación es como la mano que te saca de ese torbellino. De igual manera, la Madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús, se presenta como un faro de virtud para todos los venezolanos, de manera especial para sus hijas espirituales. Así lo dice la Madre Rosa María Ríos, actual superiora de la congregación, quien conoció a la santa en persona. Y siempre me llamó la atención su humildad, me llamó la atención su cercanía. Tú hablabas, pero no hablabas con la madre general. Estabas hablando con una amiga a quien le podías decir lo que fuera. Una mujer normal, cercana. Uno dice a veces que sin misticismos y cosas raras, pero que el misticismo no es nada raro. Pero una mujer desde el hogar con una gran amistad con Dios y con una fe tan grande que Dios estaba presente en su vida, que por esto vivió una vida de perfección. Los venezolanos esperan con suma alegría el domingo 19 de octubre en que sus primeros hijos serán finalmente elevados a la dignidad de los altares. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Entre los 7 beatos que el Papa canonizará este domingo 19 de octubre destacan 3 que se santificaron en América Latina. Le damos datos clave de todos los futuros santos. Venezuela. José Gregorio será el primer santo de Venezuela, médico que atendía a los pobres. Entró a un monasterio cartujo en Italia, pero enfermó y tuvo que volver a su tierra. Sabía 7 idiomas y cosía su propia ropa. Madre Carmen Rendiles. Nació sin el brazo izquierdo, pero esto no limitó sus sueños. Ingresó a una congregación francesa, pero el Señor la llamó a fundar la congregación de las Siervas de Jesús. De inmensa bondad y sabia prudencia, será la primera mujer santa venezolana. Italia. Sor Vicenta María Poloni fundó las Hermanas de la Misericordia, inspirada en San Vicente de Paúl. Su frase, «Los pobres son nuestros amos, amémoslos y sirvámoslos». Se le atribuye la curación milagrosa a una mujer chilena con una grave hemorragia en la arteria aorta. Bartolo Longo. De joven, ateo y sacerdote espiritista, pero se convirtió. Gran impulsor del Santo Rosario. San Juan Pablo II lo llamó el hombre de la Virgen. Turquía. Arzobispo Ignacio Maloyan. A los 14 años ingresó a un convento en Líbano. Sufrió en el genocidio armenio. Torturado por musulmanes, dijo: «Moriré por mi fe y mi religión», antes de recibir un disparo. El Papa Francisco aprobó su canonización sin necesidad de un milagro. Ecuador. Sor María Troncati. Nació en Italia. Como misionera salesiana, sirvió por 44 años al pueblo indígena Shuar en Ecuador. También cirujana dentista, en la Primera Guerra Mundial apoyó como enfermera de la Cruz Roja. Papúa Nueva Guinea. Pedro To Rot. Será el primer santo de la nación. Catequista y padre de familia. Lideró la pastoral ante la ausencia de sacerdotes en la Segunda Guerra Mundial. Se opuso a la poligamia que autoridades japonesas querían reinstaurar en la isla. En represalia, fue torturado y envenenado a sus 33 años.
Uruguay acaba de aprobar este 15 de octubre el proyecto Ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia, convirtiéndose en el primer país de América Latina en hacerlo por vía parlamentaria. En un comunicado difundido tras la votación del Senado, la Conferencia Episcopal del Uruguay criticó la decisión de los políticos. Precisamente estamos en conexión con Monseñor Heriberto Bodeant, secretario de la Conferencia Episcopal de Uruguay, para hablarnos al respecto. Monseñor Heriberto, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Monseñor, ¿cómo recibe la Iglesia en Uruguay esta ley que legaliza la eutanasia? La primera reacción es de tristeza, y es una tristeza que viene porque esta ley no solo refleja una decisión digamos, de legisladores, sino que también refleja un sentir que hay en una parte de la sociedad. Es decir, una parte de los uruguayos consideran que eso está bien, que es necesario, que tiene que convertirse en un derecho, como quedó establecido en esta ley, y en el fondo está reflejando algo muy profundo, que es la falta de un sentido pleno de la vida. Uruguay es un país que experimentó una secularización muy fuerte ya desde mediados del siglo XIX, entonces esto está muy arraigado en nuestro pueblo, es decir, no tener esa referencia a Dios, no tener esa referencia de fe. Así es, Monseñor, y usted nos podría recordar por qué esta ley, que se presenta como un acto de compasión o de libertad, va en contra de la dignidad de la persona. La dignidad de la persona humana está en haber sido creada por Dios, es decir, haber recibido el don de la vida. No es el fruto de una casualidad, es una creación que viene del amor de Dios. Bien, nuestra condición de criatura. Segundo escalón o segundo aspecto que puntúa esa dignidad humana: somos redimidos por Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Dios nos envía su Espíritu Santificador. Ahora, cuando todo eso es algo ajeno, se vuelve simplemente un relato de una religión, como hay tantas otras, hay que entender, sí, las situaciones de dolor que viven muchas personas, ¿no? Todo eso nos llevó a nosotros a insistir con los cuidados paliativos. Y precisamente antes, prácticamente el día antes de la aprobación de esta ley de eutanasia, se reglamentó la ley de cuidados paliativos, que estaba aprobada desde hacía tiempo, pero que no estaba reglamentada. Esa reglamentación establece que los prestadores de salud, en un plazo de 2 años, tendrán que ofrecer cuidados paliativos a todo aquel que los necesite. Frente a la realidad del dolor, del sufrimiento, hay otra posibilidad, que no es eliminando la vida de la persona, sino aliviarlo en todo lo posible. Y en ese sentido, ¿cuál sería el llamado que usted le podría hacer a aquellas personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad terminal, ¿no? Yo creo que el llamado, más que nada, es a las personas que están junto a ellas o que pueden estar junto a ellas, porque creo que esto se lleva, digamos, desde una situación o de soledad, o de sentir que se es una carga para el otro, o que, bueno, mejor que yo me vaya y los demás así no sufren, y yo estoy sufriendo y los demás también. Entonces, yo no creo que haya una salida, sino es, digamos, con ese soporte de ayudarnos mutuamente, de cuidarnos mutuamente en los momentos más difíciles de la vida y en los momentos en que la vida va encaminándose a su fin natural. La misión de todos los fieles, Monseñor Heriberto Bodeant, muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto. Y ahora nuestra atención a México para ver la grave situación en el centro y el oriente por las intensas lluvias provocadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla. Nuestro corresponsal Diego López Colín con los detalles. El gobierno de México confirmó que las lluvias recientes han provocado inundaciones en grandes partes del país, siendo los estados de Veracruz,
Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí los que han tenido afectaciones más severas. Hasta el momento se reportan 70 fallecidos y más de 70 desaparecidos. El estado de Veracruz es el más golpeado, con 70 víctimas mortales y cientos de familias que lo han perdido todo. La tragedia alcanzó su punto más alto en la ciudad de Poza Rica, al norte de Veracruz. La madrugada del 10 de octubre, el río Cazones se desbordó con una fuerza incontenible. En cuestión de minutos, el agua devoró calles, autos y casas. Un sacristán salió huyendo y fue a buscar a su mamá. Él pensó que estaba en un albergue y la encontraron sepultada bajo toneladas de lodo. Ahí el lodo subió casi 8 metros. Luego otro feligrés, al salir huyendo de su casa, lo arrastró la corriente. Hoy los habitantes caminan entre el lodo, buscando algo que el agua no se haya llevado. Entre los olores fétidos y las palas se remueve tierra y esperanza. Supimos que se estaba derramando el arroyo ya, el arroyo de aquel lado, y pues nos salimos con lo poco que pudimos agarrar de ropa, nada más. Y todo lo demás, pérdida total. Y sin embargo, en medio del desastre surgen signos de vida. La Iglesia Católica, junto con instituciones civiles y grupos de auxilio, convocan a la población para enviar víveres, herramientas y abrir refugios para los damnificados. Pero pues bueno, hay signos esperanzadores que vamos a salir adelante. Es mucha la destrucción, mucho lo que hay que reconstruir, pero pues gracias a Dios aquí estamos vivos y yo creo que es una buena noticia en medio de tanta tristeza. Y a pesar de la tristeza, los ánimos de seguir adelante son los que reinan en el ambiente. Entre el lodo, los sobrevivientes levantan la mirada al cielo, porque aún en la tormenta, aún hay esperanza. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para tratar temas de cooperación militar en plena guerra con Rusia. Zelensky busca armas para atacar con más fuerza el territorio ruso. Según Associated Press, este jueves el presidente ruso Vladimir Putin, en comunicación telefónica, advirtió a Trump que vender armamento a Ucrania dañaría las relaciones entre ambos países. Hacemos una pausa y al volver, la Iglesia en Colombia lanza una estrategia renovada de paz en las zonas más afectadas por la violencia. Además, la organización Amigos de EWTN inicia una gira por Colombia con encuentros en Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Colombia, frente al recrudecimiento del conflicto armado interno, la Iglesia lanza una ofensiva de paz con estrategias más afinadas. Nuestra corresponsal Lida Lozada explica. Desde la Conferencia Episcopal de Colombia, la paz se planea en clave de sinfonicidad, un término inspirado en la metáfora de la sinfonía que usaba el Papa Francisco para describir la sinodalidad en la Iglesia. Significa que debe haber una armonía entre los diferentes componentes y roles que se desempeñan en la Iglesia: laicos, religiosos, sacerdotes, obispos. En la semana última, 2 eventos en paralelo en la sede de la Conferencia Episcopal trazaron este camino. El encuentro del Servicio Episcopal para el Perdón, la Reconciliación y la Paz, y el encuentro de estrategias de incidencia social convocado por Cáritas. Hemos pensado que focalizar en los territorios es lo mejor porque cada territorio tiene sus propios énfasis. Entonces se han seleccionado 4 territorios: Buenaventura, el Chocó, San Vicente del Caguán y el sur de Bolívar, junto con Barranca Bermeja. Esta nueva metodología integra 3 niveles: una comisión de obispos que pastorean las regiones más afectadas por el conflicto, un grupo asesor de laicos expertos y una asistencia técnica para la ejecución. Pero quizás lo más importante es oír a los señores obispos que están en territorio, en Puerto Leguízamo, en San Vicente del Caguán, o en Buenaventura, o en Izminatadó, y poder escuchar cuáles son sus inquietudes, de tal manera que la Iglesia va avanzando
encontrando caminos pastorales para poder apoyar a los señores obispos en sus territorios. Por su lado, el encuentro de estrategias de incidencia social visibilizó el combustible de esta paz, las iniciativas comunitarias. Representantes de más de 46 organizaciones sociales de afrodescendientes, indígenas, mujeres y jóvenes compartieron sus modelos de construcción de paz. La mesa toma la iniciativa de poder sentarse con la institucionalidad y hacer actividades articuladas, como la defensa de la vida, actividades culturales, deportivas, artísticas, carnavales por la vida, preparación de la Semana por la Paz, foros académicos y lo más importante, encontrarnos entre todos y sentir la necesidad de trabajar en conjunto. Y ha sido como nuestra apuesta también poder mostrar el otro Cauca, el otro Pacífico, de que no es solo guerrilla y grupos criminales, sino que también somos jóvenes, niñas y niños, mujeres y hombres que le apostamos a la paz, a la vida, a la dignidad, al arte y la cultura. La banda de marcha que hoy día se llama Tucanes y que tiene como objetivo principal nuestros niños, adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad, brindarles una alternativa a ellos a través de la música para que puedan entonces ser visibilizados, no por lo que siempre la conocen, por la guerra, la violencia, la presencia de los grupos armados, por el conflicto armado. La Iglesia ha afirmado que en esta nueva fase de su misión por la paz se requiere mucho más que plegarias y acciones humanitarias aisladas. Es necesaria la articulación del liderazgo episcopal, el apoyo de laicos expertos y el impulso de iniciativas territoriales de resistencia y resiliencia que se antepongan a la violencia mucho más allá de la voluntad de los actores armados. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Por otro lado, este viernes León XIV nombró al padre Joseph Grumbild como nuevo arzobispo de Viena. Grumbild fue miembro de la controvertida iniciativa pastoral que abogaba por la ordenación de mujeres, el celibato sacerdotal opcional y la comunión para los divorciados vueltos a casar y los miembros de otras confesiones cristianas. Sin embargo, en declaraciones al programa Orientación de la radio pública austriaca a principios de este año, Grumbild declaró que abandonó estas ideas y que ya no podía apoyar un lema de desobediencia. Joseph Grumbild sucede en el cargo al cardenal Christoph Schönborn, quien dirigió durante 3 décadas esta arquidiócesis, la más poblada de Austria. EWTN es obra de Dios con la colaboración de muchas personas que justamente hacemos que esta señal bendita llegue a más hogares, a más corazones. Jimena Izquierdo es gerente de difusión de EWTN en Latinoamérica y está preparándose para un viaje, una próxima visita a Colombia. Para saber más al respecto estamos justamente con ella que nos habla desde Guayaquil. Jimena, bienvenida al programa. ¿Qué ciudades vas a visitar en esta ocasión? Estaré desde este lunes 20, llegando en la noche, en Bogotá. Tendremos un día muy agitado, lleno de cosas y eventos el día martes 21. Y luego también estaré en Barranquilla el miércoles y el jueves. Y luego en Cartagena el jueves y el viernes 24, hasta el sábado 25. Pues qué bonita visita. Quisiéramos todos poder estar contigo también ahí, por supuesto, haciendo fuerza para EWTN. Cuéntanos con quiénes vas a estar. En Bogotá voy a estar junto a 2 jóvenes valientes católicas, conversas o reconversas. Lupe Batallán, que ustedes saben, pues fue atea, ahora hace algunos años se bautizó, pero sobre todo es una joven valiente, una joven provida y que a sus 27 años tiene 6 libros escritos. Y con Carla Restoy, que es otra joven española, Lupe es argentina, Carla es española, bautizada a los 17, como dice en sus cuentas de Instagram, pero Carla pues también es una activista provida, activista católica, evangelizadora en las redes, una influencer muy seguida y sobre todo que tiene un alma preciosa. Y por supuesto vamos a estar en Bogotá el día 21 en este evento. A las 6 de la tarde empieza la misa en la iglesia San Pedro Apóstol con el padre Daniel Bustamante, que ustedes lo han tenido también aquí, el que tiene la campaña de 1 millón de rosarios en Colombia. A las 7 de la noche empieza el rito de entronización del Divino Niño de Madre Angélica por la Vida, que también lo vamos a hacer esa misma noche allí antes de la conferencia. Y la conferencia
tiene el título de La defensa de la vida más allá del aborto. ¿Por qué? Porque Lupe va a hablar sobre el tema de la eutanasia, que ahora nos tiene muy preocupados. Acaban de aprobar en el Senado la ley de eutanasia en Uruguay el día de ayer. Y bueno, pues hay proyectos de ley de eutanasia por todos lados en Latinoamérica. Yo voy a hablar del carisma provida de Madre Angélica y por qué también la oración es tan importante dentro del activismo provida y de la defensa de la vida. Y Carla Restoy va a hablar también de cómo hacer defensa de la vida desde esta digamos, generación de jóvenes. ¿Cómo pueden las personas saber más al respecto de estos eventos en Colombia? Aquí va a salir amisdwtn, @amisdwtn, que es la cuenta de Instagram. Allí ustedes van a buscar la publicación, porque está pineada la publicación de nuestro evento en Bogotá el 21, y escríbanme por DM y yo les envío el link de registro. Jimena Izquierdo, gerente de difusión de WTN para Latinoamérica, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Y en la diócesis de Chiclayo, donde fue obispo el Papa León XIV, se develó este viernes la primera estatua en Perú del Santo Padre. Fue durante la fiesta por el 105 aniversario del distrito de Pimentel, donde el entonces Monseñor Prevost también evangelizó. La imagen busca fortalecer el sentido de comunidad y renovar la fe, según el municipio de la localidad al norte del país. Participaron del acto autoridades políticas y el actual obispo de Chiclayo, Monseñor Edinson Farfán, quien dijo acompañar al pontífice con oraciones. La estatua de fibra de vidrio tiene una altura de 4 metros y se alza a pocos metros del mar. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta el lunes.